Amigos de la red de medios regionales del Perú, buenas noches, bienvenidos sean a esta transmisión en vivo. Estamos en simultáneo a través de todas las páginas en redes sociales de los medios que participan de este esfuerzo por llevar la información desde las regiones para todo el país. Hoy transmitimos a través de la señal de Expresión, semanal de Expresión en Lambayeque, también del Objetivo en Puno, Pro y Contra en Loreto, Cusco Post en la región Cusco, Huancayor Times en la región Junín, El Búho en Arequipa, Pirúa.p en Piura, La Lupa en Ica, Investiga y Jornada en La Libertad, además de noticias, Jornada en Ayacucho, Investiga en La Libertad y Noticias Trujillo en La Libertad. También estamos en toda la selva central gracias a la señal de Inforegión, Huánuco, Pasco y Junín. Gracias por sintonizar esta transmisión. Hoy vamos a hablar del momento político que está viviendo en nuestro país, la caída a cero en las encuestas de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y su gobierno, pero además de lo que está sucediendo con la renovación del gabinete ministerial y el Congreso de la República. Les saluda Daniel Vera desde Chiclayo y hoy están con nosotros en sala ya nuestros invitados. Se trata del abogado constitucionalista e internacionalista José Reinaldo López Viera y el politólogo Roger Santa Cruz Carranza. Roger se conecta desde Chiclayo, en la región Lambayeque. Buenas noches, José Reinaldo. Bienvenido a esta transmisión de la red de medios. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches y a través tuyo saludar a todo el Perú que nos está escuchando. Muchas gracias, Roger. Buenas noches. Bienvenido a esta transmisión de la red de medios regionales del Perú. Buenas noches, Daniel. Buenas noches a tu público. Es un placer poder estar una vez más compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Lo primero que quiero que ustedes puedan, desde su perspectiva, tú, José Reinaldo, como internacionalista y Roger como politólogo, es ofrecer un breve comentario sobre el viaje de la presidenta de la República a Roma para la misa de entronización de su santidad León XIV. Voy a compartir mi perspectiva personal y después me gustaría escuchar las de ustedes. Pienso, como comunicador, que es importante que una representante del Estado peruano sí acuda a esta celebración litúrgica en retribución al gesto que tuvo el líder de la Iglesia Católica hace exactamente una semana al identificarse con el Perú. Es más, considero que debería de haber ido todos los representantes de los tres poderes del Estado, la presidenta del Poder Judicial y el presidente del Poder Legislativo, el cuerpo diplomático e incluso, quiero ser un poco más ambicioso, todos los obispos del Perú, para reforzar esta idea de que León XIV está mucho más identificado con nuestro país, con América Latina, con el Cono Sur, que con su país natal, Estados Unidos. José Reinaldo, no sé si compartes esta opinión. Mira, yo la compartiría, pero siempre y cuando la situación o las circunstancias fueran diferentes. Yo creo que más bien aquí es todo lo contrario, porque date cuenta, tenemos una presidente que tiene 2% de aprobación, que en la práctica es 0% de aprobación, con una crisis institucional y política terrible, con un desorden, una anarquía total dentro del aparato estatal. Y yo pienso que en realidad, sí, como tú dices, podría haberse enviado alguna delegación, el canciller, de repente acompañaban algunos obispos, pero no era el momento para que la presidente viajara. Con un índice de aprobación tan bajo, con el desorden, el caos en que estamos viviendo, yo creo que más bien eso se toma como una situación burlesca frente al país, una situación en donde la gente está apreciando que esta señora vive de espaldas a la realidad, en una burbuja donde piensa que todo está bien, y es más, hasta inclusive, yo no sé qué tanto Luis XIV, el Papa León XIV, quiera posar con ella teniendo en cuenta y sabiendo seguramente los índices de desaprobación terrible que tiene la señora, y esas ganas de figuretismo que le hacen tan mal al país. Ella está pensando en sus operaciones, en sus joyas, en sus viajes, y el país se desangra, el país vive una anarquía total, un desorden absoluto. Es más,
su gobierno poniendo a un presidente del Consejo de Ministros que le dé el soporte que ella necesita, porque ella no gobierna. Acá están gobernando cuotas de poder de la gente que la respalda, y debería haber escogido un presidente del Consejo de Ministros que marque el derrotero, la pauta, que plasme la transición necesaria, pero ni siquiera eso. Seguimos con el continuismo de la inestabilidad, porque finalmente el señor Eduardo Arana es un Adriansen 2.0, no ha cambiado absolutamente nada, seguimos en el caos, seguimos en la anarquía. Entonces, en mi opinión, no debió ella viajar. En todo caso, se pudo haber enviado a un representante, a la delegación, ahí está el canciller, pero ella no. Bajo las circunstancias ahorita creo que hay una mala imagen, inclusive internacional, que ella vaya, y también da una pésima y terrible imagen a nivel nacional frente al país, que considera que ella se está burlando de todo esto. José Reinaldo, gracias por este comentario. Has tocado algunos de los temas que vamos a profundizar en el transcurso de esta conversación. Antes de darle el pase para esta opinión, me gustaría darle la bienvenida al ex ministro del Interior y ex congresista Gino Costa, quien ya nos acompaña. Y bueno, estamos haciendo una pincelada más rapidita, doctor Costa, sobre el viaje de la presidenta de la República y si es oportuno o no que esté el domingo en Roma participando de la misa de entronización de León XIV, el Papa identificado con el Perú. Roger, te escucho, tú que estás en Chiclayo, eres politólogo. Aquí en Chiclayo, evidentemente, hemos sentido con mayor júbilo esta elección de nuestro obispo emérito, pero es momento de ponerle paños fríos al asunto y pensar con la cabeza fría también. ¿Oportuno o no el viaje de la presidenta de inaugurar? Bueno, es cierto, lo hemos tomado con mucho orgullo, con mucho júbilo acá también. Creo que todo el Perú, y al ser la presidenta quien personifica a la nación en un contexto, como dirían los economistas, un contexto de ceteris paribus, en un contexto normal, podría considerarse, ¿no?, como parte de una, digamos, de una figura de Estado, de una ceremonia que involucra a las partes. Ahora, también hay que tomar en cuenta cuál es el termómetro político actual, ¿no? Nos encontramos en una semana en la cual han habido alrededor de 4 mociones de censura en el Parlamento, en una semana además que, digamos, si no papal, estaríamos hablando pues de esta masacre sangrienta y significativa en la Sierra Liberteña, que fue Patás, ¿no? Estamos teniendo problemas con la comunicación con Roger. No sé si es que puedes mejorar la conectividad de internet. Hola, Roger, de repente conectarte por cableado, no por Wi-Fi, porque estamos teniendo corte con tu comunicación. Le doy pase, en tanto se solucione este problema técnico, al exministro Gino Costa. Exministro, congresista, buenas noches. Bienvenido a esta transmisión de la Red de Medios Regionales del Perú. Estamos en vivo en 12 regiones en simultáneo. Daniel, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y mil disculpas por mi atraso. Lo lamento de verdad y extendí esas disculpas a tus radioescuchas. Y un saludo a los colegas. Si me pides mi opinión sobre la visita, yo suscribo 100% lo afirmado por José Reinaldo. Entiendo, por supuesto, la emoción de ustedes en el norte, especialmente en Chiclayo, o sea, la comparto plenamente. Yo también estoy muy emocionado, por supuesto. Y creo que sería importante estar con él y saludarlo, y seguramente en un momento como este, pero no me parece que la presidenta es la llamada a representarnos en un momento como este. Además, no creo que se justifique el viaje. El país está muy movido, y ella ha demostrado pues una falta de responsabilidad una vez más, ¿no? Y de tremenda frivolidad. Lo más importante para ella en una semana pues, trágica para el país, ¿no? Los sucesos de Patás, porque por supuesto las 4 censuras a Adriansen responden a ese acontecimiento, que es el último capítulo de la larga crisis de violencia que hay en el país, que se ha coronado con la movilización nacional del día de ayer, que tuvo como principal resultado, creo que fue la renuncia de
de Adriancén, hay que reconocerlo. Esa es una victoria de los peruanos, sobre todo de los que se movilizaron, pero de los que sin movilizarse respaldan, ¿no? Y hace mucho que no vemos también una victoria de la calle, ¿no? En gobiernos anteriores veíamos que la calle, y lo decíamos a veces con cierta ironía, en el Perú la calle pone y saca presidentes, pero en este gobierno, la calle no ha tenido justamente este efecto, sino hasta lo sucedido justamente ayer y horas previas con la salida de Adriancén, que prefirió renunciar antes que ser sometido a la censura del Congreso. De acuerdo con una pequeña tingencia, Daniel, recuerda que la censura de Santibáñez también tiene lugar en el contexto de una movilización ya convocada, ¿no? Y el Congreso, bajo presión, decide deshacerse de su ministro del Interior preferido, ¿no? Porque, claro, estamos en un año electoral y toda decisión de este tipo tiene un costo político, de manera que es verdad lo que tú dices, pero es el segundo resultado, logro, y hay algunos adicionales en relación con el paquete de normas procrimen, ¿no? Han habido algunos retrocesos en la detención preliminar, por ejemplo, y yo creo que están bien centrados, además, por parte de quienes convocan a la movilización, el objetivo, ¿no? Que es, digamos, revertir, derogar todas las leyes procrimen, y yo creo que si esto se sostiene y se mantiene y se cohesiona el liderazgo y la organización de la movilización, yo creo que es realista pensar que podemos lograrlo. Si no es ahora, por lo menos poner presión sobre las próximas autoridades parlamentarias y del Ejecutivo, ¿no? Para que hagan suyo este reclamo que es masivo, ¿no? Tiene un consenso ampliamente extendido. O sea que yo sí saludo esos logros que se van logrando en medio, por supuesto, de las dificultades, pero considero que no son logros menores. Entonces, solo para terminar, en ese contexto, la verdad que me deja con muy mal sabor todo la manera como la presidenta ha apurado, digamos, en la configuración de un gabinete, que era un gabinete que debía darle a ella la seguridad de que el tema de la vacancia, pues, sale de la agenda, pero con un gabinete tan improvisado, ¿no es cierto?, encabezado por una persona vinculada a los cuellos blancos. Y a eso justamente vamos a entrar. Y permítame, señor Costa, darle el pase a Roger Santa Cruz en esta primera respuesta sobre este tema, ya entrando a lo caliente del asunto político. Se ha renovado, entre comillas, el gabinete ministerial. Sin embargo, la Constitución señala precisamente que el jefe del gabinete es quien propone los ministros a la presidencia de la República y juntos deciden quiénes son los ministros. Ya lo vimos en el pase Otárola-Adriancén. El mismo gabinete de Otárola fue el mismo gabinete de Adriancén. Y ahora, el mismo gabinete de Adriancén es el mismo gabinete de Arana. ¿Qué recomendación han hecho entonces los primeros ministros de la señora Boluarte? Tenemos lo mismo con un añadido, que es César Sandoval, la ficha de Alianza por Progreso, que vendría a ser la segunda ficha de Alianza por Progreso declarada en el gabinete, y del cual el partido Alianza por Progreso dice, yo no sé nada. Roger, ¿cómo te cae esta designación del nuevo gabinete? ¿Te cae bien, te cae mal? ¿O era lo esperado? Bueno, realmente hay opiniones divididas respecto a la figura de Eduardo Arana al frente del nuevo gabinete ministerial, ¿no? Realmente ha sido un cambio de figuras políticas ante, digamos, sucesos que han hecho insostenible el hecho de que se pueda mantener el gabinete de Otárola, ¿no? Y básicamente han sido por errores propios. Entonces, ante esta dificultad que se había presentado, recordemos que incluso horas antes habían juramentado algunos nuevos ministros en el gabinete de Otárola, es que se genera este cambio y que de alguna manera establece esta figura de Eduardo Arana al frente. Ahora, muchos consideran que es más de lo mismo también, ¿no? Realmente la figura propositiva ha partido desde la jefa de Estado y no desde un gabinete compuesto enteramente por profesionales técnicos que puedan, de alguna manera,
brindar las soluciones reales que requiere el país en este momento, ¿no? O sea, con indicadores tan graves, no solamente en términos de seguridad ciudadana, sino también de confianza de la ciudadanía hacia las instituciones. Recordemos que incluso se han aproximado al cero en el norte del país, algo que era impensable hasta hace poco, ¿no? Y esto básicamente es por los resultados pobrísimos, deficientes, modestos que ha tenido este primer gabinete. José Reinaldo, tu opinión. ¿Estamos en lo mismo, disculpando el término y la dureza de lo criollo a veces, moco por babo? ¿Es lo que se cambió en este gabinete? Sí, yo acá tengo tres puntos. Lo primero, esto es una continuidad de la inestabilidad política, realmente. O sea, ponerlo al señor Eduardo Arana, que en el Ministerio de Justicia no ha hecho absolutamente nada. Estamos con un problema enorme de hacinamiento de las cárceles, con una sentencia del Tribunal Constitucional que ha dicho que se ha declarado un estado de cosas inconstitucional, que son bombas de tiempo. No ha habido ningún plan, no ha habido ningún proyecto, ninguna propuesta concreta para resolver ese problema. Y lo llevan a la presidencia del Consejo de Ministros con todos los antecedentes que tiene. Realmente es algo impresionante. Otro punto, el segundo, es que esto te muestra a ciencia cierta la repartija del poder que hay acá. La señora Boluarte no gobierna, quienes gobiernan son sus socios, que son explícitos. Ahí está la señora Keiko Fujimori de Fuerza Popular, está el señor Acuña, mire, el señor César Sandoval, impresionante. El único mérito que tiene o que ha tenido es haber sido un acólito de Alianza para el Progreso, que lo niega de manera pues desfachatesca, ¿no? ¿Cómo van a decir que lo van a sancionar? Yo espero la sanción nunca va a llegar, eso es mentira, sino que esto demuestra la repartija del poder que hay y que la señora Dina Boluarte no gobierna, gobiernan ellos, que son los explícitos, pero también hay socios implícitos, porque ahí tenemos tras bambalinas al señor Santibáñez, que no se ha ido, pero que aparece en todas partes, dando indicaciones, comandando, como si él fuera una especie de vicepresidente. Ellos. Y el tercer punto importante aquí, que esto también es un premio a la ineptitud de los que integran el gabinete. Fíjate, de todos los ministros, el menos malo, el que por lo menos estaba haciendo algo, el señor Salardi, que era ministro de Economía, 3 meses, lo sacan. Él era de repente el que estaba teniendo algunas cosas importantes, reduciendo algunos trámites, luchando contra el tema del burocratismo en el Ministerio de Economía, lanzando algunas ideas para muchos buenas, pero lo sacan. Y lo sacan básicamente, parece que es un secreto a voces, porque se soltó la información de que a la señora le querían aumentar el sueldo y salió de ahí del ministerio. Eso le costó la cabeza. O sea, sacan digamos, al que más trabaja y premian a la ineptitud, a los más ineptos. Esos son los 3 puntos increíbles que demuestran que realmente estamos en una situación donde aquí no hay gobierno, no hay mando, no hay visión, no hay absolutamente nada. Estamos en la anarquía total, donde gobierna gente que lastimosamente está enquistada en el poder no para favorecer al país, sino para favorecer sus propios intereses. Don Gino Costa, ¿cree usted que los aliados del gobierno pidieron la cabeza en bandeja de plata de José Salardi, el ministro de Economía, que estaba reduciendo procesos, avanzando en el tema de reducir el gasto fiscal, pero además promover espacios para que la inversión pueda ser mucho más alta, sobre todo la inversión privada en el país? Ese fue el cambio, no censura, no vacancia a cambio de la cabeza de Salardi. Sí, yo creo que definitivamente el pedido de que se fuera Salardi vino del Congreso, porque además de lo que ha dicho José Reinaldo, creo que está el tema de esta nueva autoridad de infraestructura que pretende, digamos, simplificar trámites y demás en esa línea de regular y favorecer la inversión, pero al mismo tiempo reducir burocracia, ¿no? Y que eso, digamos, generaba problemas, entre otras cosas, porque en esos 14 programas que esta autoridad representaría,
había injerencia de los grupos políticos representados en el Congreso. No conozco los detalles, pero es lo que he leído y escuchado. Entonces, se va por hacer las cosas bien, ¿no? Un ministro que restableció el contacto con el sector empresarial que se había perdido. Yo el otro día escuché en la televisión la entrevista que le hacen al presidente Confiep y al presidente de la Sociedad Nacional de Industria. Pareció un velorio. O sea, no podían entender, estaban sorprendidos y no podían entender que un ministro con el cual estaban comenzando a trabajar después de mucho tiempo que el gobierno los hubiera ignorado, ¿no? Se fuera sin ninguna explicación para ellos, ¿no? En un momento en que es muy importante reactivar la inversión privada, ¿no? Con una riquísima experiencia porque Salardi fue director ejecutivo de Proinversión y por lo tanto conocía perfectamente estos mecanismos de obras por impuestos, alianzas público-privadas, iniciativas privadas cofinanciadas, que son los espacios con los que el Estado puede ejecutar gran infraestructura, que no necesariamente tiene que intervenir el presupuesto público, sino entregar concesiones y todo ello para agilizar la dinámica de la economía y lo terminan sacando. Pero bueno, todo esto además se abona con la caída de la presidenta a niveles ya que no tienen pues dígito, ¿no? Ella ha dicho, en son de broma y burlándose de su propia realidad, que a partir de ahora las encuestas le van a poner dígitos en romanos. José Reinaldo, tú como internacionalista, ¿en la región existe otro presidente o presidenta de la República que tenga 0% de aprobación? Teniendo en cuenta que aquí es el 2%, pero con el margen de error, 0%. ¿Existe? No, que yo sepa, no. O sea, hemos batido récord. La señora es tan, no sé si es tan caradura o realmente tiene un problema psicológico que vive en una realidad alterna, pero se ríe. O sea, para ella es como que si al contrario fuera la presidente con la mayor aprobación en la historia y en la región. Es una cosa increíble, ¿no? Es hasta vergonzoso, diría yo, porque realmente ese 2% en la práctica, con ese margen de error, representa 0%. Eso quiere decir que ni sus propios empleados que trabajan en Palacio la aprueban, por último. O sea, mira, a ese nivel hemos llegado. Y como te vuelvo a repetir, ella no gobierna. Quienes gobiernan son sus socios, que están tras bambalinas, pero que también se conocen plenamente que están en el Congreso. O sea, ella simplemente está ahí como una figura decorativa, ¿no? Por eso que había hasta cierto punto una esperanza mínima de que ella ponga en una situación tan así, de repente que ella ponga a alguien que pueda sostenerla hasta que termine su mandato, que signifique pues que haga de presidente del Consejo de Ministros de la transición, pero no, sigue la ineptitud, sigue el continuismo, sigue la inestabilidad, el premio a la repartija, a todos estos cupos de poder que la sostienen a ella y que finalmente parece que ha llegado a una frivolidad que a ella no le importa, no interesa nada, y es más, se burla, ¿no? Dice, bueno, que me pongan en números de romanos, no me interesa. Y eso realmente es una cachetada, es una situación tremendamente triste para el país porque nos estamos desangrando. Realmente la situación es terrible en todo el país, no solamente es la matanza de Patás, Patás es una muestra nada más de que el crimen ya está sobrepasando la esfera estatal, ya sobrepasó al Estado. Y esto es porque no hay acción, no hay plan, no hay visión, no hay propuesta, no hay idea, no hay absolutamente nada. Roger, ¿qué tan peligroso es en términos de la ciencia política o en el espacio que tú tienes especialidad, tener un gobierno con tan alto descrédito, o mejor dicho, en el que nadie cree, en el que nadie confía, en el que nadie aprueba? ¿Podríamos ingresar a situaciones de extrema convulsión o parecidos escenarios como los que vivimos entre diciembre del 2022 y enero del 2023? ¿Hay las condiciones, crees tú, para una situación de protesta y de violencia como las que se vivió en ese momento? Yo creo que nos encontramos en un contexto de una alta crisis institucional, una alta crisis de confianza de parte de los ciudadanos hacia sus instituciones. Creo que esto podría
desembocar en una situación como la que mencionas, siempre y cuando exista un desencadenante. Y me parece que este estado de normalidad a la cual nos hemos acostumbrado, a la cual nos tiene acostumbrado tanto el Ejecutivo como el Legislativo, porque si hablamos de indicadores, ambos están altamente desacreditados, nos genera esta situación pues de inconformidad, de disconformidad, que se tiene y se puede analizar según esta entrevista que estamos tomando en consideración también a través de las regiones, ¿no? Es decir, los primeros que marcharon durante los crímenes cometidos por el gobierno, durante estas víctimas, principalmente tenían una ascendencia cultural quechua, aymara, ¿no? Es decir, hay sectores altamente movilizados que de alguna manera se han encontrado o han manifestado su voz de protesta. Ahora lo estamos viendo en el norte también, ¿no? O sea, digamos, estos constantes indicadores, esta constante crisis también en términos de seguridad han disminuido considerablemente en este tipo de sectores la aprobación que tiene el gobierno y, digamos, generar un continuismo a través de este gabinete en el cual se han reforzado muchos nombres, ¿no? Como el ministro Morganquero, los ministros de Trabajo, por ahí las cuotas de poder de sus socios en el gobierno como Alianza por el Progreso, definitivamente pues no son una muestra que ofrezca a la población una visión clara, o al menos que puedan intentar revertir estas cifras que definitivamente lo que hacen es afectar la legitimidad que tienen este gobierno, la legitimidad que tienen también no solamente las instituciones, no las personas que componen estas instituciones y que generan resultados como los que estamos visibilizando. Definitivamente hay una afección y se requiere un detonante para que esto pueda terminar en una situación convulsa. Es un milagro realmente que esto no haya permeado en la economía, o al menos en términos mayores. Ahora no lo vemos, no sabemos lo que va a suceder en los próximos meses. Ojalá que la naturaleza tampoco no nos sorprenda, porque si sumamos crisis política, descrédito del gobierno, inestabilidad y la naturaleza, ahí sí, que Diosito nos tome confesados. Don Gino Costa, usted que tiene experiencia parlamentaria, y además porque todos lo recordamos con ese momento valiente, el 30 de septiembre del 2019, hay en estos momentos ya empieza a jugarse en el Parlamento un descuento, el tiempo de descuento de cara a la renovación de la mesa directiva del Parlamento, que además tendrá la responsabilidad del último año del periodo legislativo, que para algunos podría ser la situación más crítica en la que ingrese Dina Boluarte, porque de acuerdo a la Constitución, en el último año del periodo legislativo del gobierno no se puede disolver el Congreso. ¿Cómo ve usted el Congreso de aquí a julio, cuando toque renovar la mesa directiva? ¿Cómo va a estar esta pelea? Fuerza Popular a la presidencia de la mesa, APP nuevamente por tercer año consecutivo. ¿Cómo sería el asunto? Sí, yo veo la alianza del pacto gobernante resquebrajándose, ¿no? Y por tanto, la continuidad de la presidenta en cuestión. No es una decisión fácil para las fuerzas representadas hoy en esa coalición gobernante, ¿no? Porque tienen a una presidenta que le da todas las seguridades y el respaldo necesario para la campaña, y el uso de recursos públicos seguramente y demás, ¿no? Pero el costo de sostenerla es cada vez más alto, ¿no? Y mira, en los últimos años en América Latina hay una tendencia que ha sufrido algunas modificaciones últimamente, pero en general que los incumbentes, o sea, que quienes están en el poder, se desgastan muy rápido y tienden a perder las elecciones. Sheinbaum ha sido reelecta, Bukele también, ahora más recientemente Noboa. O sea que eso contradice un poco esa tendencia, pero digamos, ningún incumbente más desgastado que esta presidenta y que este Congreso, ¿no? Entonces, en ese sentido, la mesa está servida para que la oposición a esta coalición
pueda recuperar el país, ¿no? Y recuperar el poder para acabar con estas leyes pro crimen y pro impunidad y reconducir el país hacia un camino de prosperidad en democracia. Pero lo terrible es que hoy día la oposición al régimen es la representada por los transportistas que encabezan las movilizaciones. No está mal, no está mal que tengamos y que se esté, digamos, que esté emergiendo un nuevo liderazgo social. Pero ¿dónde está el liderazgo político opositor? ¿Dónde está la oposición democrática? Es lo que uno se pregunta, no termina de cuajar, ¿no es cierto?, esa alternativa. Entonces el riesgo es que entremos a unas elecciones con una coalición gobernante. La presidenta tiene casi cero, pero el Congreso igual, ¿no? Y esto no es nuevo. O sea, 3 años gobernando de espaldas al pueblo y adoptando pues medidas gravísimas. Unas peores que otras. Desarmando, ¿no? Y mira, el gabinete, para retomar solo la idea de la continuidad que nos propone José Reinaldo, en seguridad, un cuello blanco de Premier, un ministro del Interior que responde a Santibáñez, que sigue manejando el ministerio desde Palacio de Gobierno, y ojo, un ministro de Transportes vinculado a la minería ilegal. Hay un informe detallado, digamos, este es un tema que el comercio ha trabajado en bastante profundidad, ¿no? De una persona además que viene del APRA, hoy es adulón de César Acuña, pero viene del APRA, ha trabajado en el gabinete de Jorge del Castillo, ¿no? Entonces, mira tú lo grave que esto es, porque como se decía, ya la minería ilegal no, digamos, está desbordada, ¿no? Y el Estado, no solo que es incapaz, yo no estoy de acuerdo con la idea de que es incapaz, el Congreso está alentando esto con las medidas que toma. Mira, la última decisión de acabar con la ley de extinción de dominio es de una gravedad, ha pasado, digamos, desapercibido porque es una cosa muy técnica, no se entiende muy bien, pero por otro lado, el Ejecutivo ha desmantelado sus capacidades de inteligencia policial, que son las que tú necesitas para enfrentar una situación como esta. O sea, no es incapaz. Y además tenemos un ejecutivo que es mesa de parte de las malas leyes del Congreso, ¿no? Todas las malas leyes las refrenda, las promulga, no las observa, le da igual lo que emita Fue el rol de Arana, ¿no? Era el rol de Arana como ministro de Justicia, digamos, claro, sí objetó la extinción de dominio, pero todos los otros... todas las otras normas del paquete Proquimen fueron avaladas por el Ejecutivo y específicamente por Arana. Quiero agradecer la presencia de José Reinaldo López, abogado constitucionalista e internacionalista, por habernos acompañado esta noche. José Reinaldo, 30 segunditos, por favor, para poder dar tu mensaje sobre el Congreso de la República. ¿Qué opinión te merece? Bueno, que realmente, igual que el Ejecutivo, el Congreso no tiene absolutamente ninguna legitimidad popular. Y esto es una lección. Yo creo que el país ahorita tiene que pasar un punto de inflexión. Estamos a puertas de una nueva elección y el Perú entero tiene que darse cuenta que ya no podemos volver a seguir escogiendo gente incapaz, que ya no podemos estar simplemente escogiendo porque alguien es mediático o porque alguien me regaló algo. Esas son las consecuencias ahora que sufrimos. Por eso que todos los peruanos tenemos que llamarnos a la unidad y a saber escoger bien a nuestras autoridades de cara a las próximas elecciones del 2026, porque volver a escoger gente inepta, gente oportunista, gente que no tiene ninguna trayectoria o que tiene inclusive antecedentes, lo que va a generar es que va a llevar el país al ocaso. Y eso es lo que nosotros tenemos que impedir. Creo que en el 2026 es el punto de inflexión. Por eso que llamo a la unidad y a la conciencia, a votar con prudencia, con razón, con lógica en las próximas elecciones para no volver a repetir esto que estamos pensando. Muchas gracias, José Reinaldo. Un fuerte abrazo a nombre de todos los medios. Un abrazo. Doy la bienvenida a nuestra colega Natalia Vizcarra, de Radio Pachamama de Puno, y al sociólogo Julio Condorí Cerdán, quienes están en sala ya. Vamos a conversar con ellos para también tener una visión, una perspectiva de lo que sucede en la región surandina. Está con nosotros ya el sociólogo Julio Condorí.
Don Julio, buenas noches, bienvenido a esta transmisión de la Red de Medios del Perú. Lo estamos escuchando a nivel nacional y preferentemente en 12 regiones en simultáneo. Su micrófono, por favor, estamos sin audio, controles, si es que nos puede ayudar. No tenemos audio. Mientras solucionamos este problema técnico. Roger, entramos además ya en un proceso complicado que va a ser de cara a las elecciones del 2026, año en el que tenemos dos procesos, cada 20 años sucede este cíclico, elecciones generales el primer semestre, elecciones subnacionales segundo semestre. Y el Jurado Nacional de Elecciones, que la semana pasada estuvo aquí en Chiclayo, dijo algo que es muy cierto además: la situación es tan compleja que verdaderamente va a probar las fuerzas y la capacidad del sistema electoral, OMPE, Jurado Nacional y RENIEC, para desarrollar el proceso. ¿Cómo ves el momento preelectoral con más de 40 partidos, varios de ellos involucrados en firmas falsas, a coaliciones y alianzas no proclamadas, pero sí en los hechos en el Congreso de la República, y candidaturas sin mucha llegada a la ciudadanía? ¿Cuál es tu análisis? Bueno, nos encontramos en un año electoral y estamos sintiendo claramente los síntomas, ¿no? Creo que, por ejemplo, el resquebrajamiento de la alianza que sostiene este gobierno no es una situación, digamos, que podamos atribuirle al azar, sino que es más bien una reacción política para poder perfilarse o acomodarse un poquito mejor en este nuevo panorama, un panorama que además nos ofrece una oferta política amplísima. Tenemos alrededor de 40 opciones de elección, la cartilla es gigante, el balotaje va a ser un completo reto también. Hay que recordar que nos enfrentamos a una elección en la que además a nivel parlamentario estamos eligiendo dos cámaras, Cámara Alta, Cámara Baja en el Parlamento andino, estamos eligiendo presidentes, nos estamos jugando gobiernos regionales, elecciones de gobiernos locales. Entonces, creo que ahí va a poder ser bastante importante la capacidad de negociación que puedan tener los diversos partidos políticos. Yo creo que entre los actores políticos es como un poco complicado el hecho de que, salvo que tengan un caudal electoral enorme, que no es una situación clara, o al menos no es de la mayoría, el hecho de poder tener es una especie de diplomacia partidaria, si se quiere, ¿no? Porque finalmente, conforme vayamos acercándonos a la fecha de las elecciones, vamos a ir vislumbrando un panorama en el cual muchas opciones sencillamente no vean un camino cercano en sus aspiraciones. Entonces es evidente que van a tener que poder establecer grandes coaliciones, no solamente en la primera, sino también en la segunda vuelta, donde se requiere un voto más clientelar, un voto más aglutinante, y en ese sentido yo creo que puede de alguna manera perfilar sus candidaturas y obtener los resultados que quieren. Ahora, más allá de las figuras, se está hablando de unas reglas de juego que no favorecen precisamente la calidad, o que no garantizan la calidad de los resultados en estas elecciones, porque no estamos eligiendo entre el mejor, sino entre el menos malo. Entonces, creo que más allá también del tema electoral, es menester de la ciudadanía poder buscar de alguna manera la reforma política que hemos postergado por tanto tiempo, que seguramente será materia de otra conversación, pero que es algo que debería estar en el inconsciente, o al menos en el imaginario colectivo. De la ciudadanía, para mejorar la calidad de la democracia. Don Gino Costa, momento complicado el que vivimos en este escenario preelectoral, ¿no? Y lo que se viene en el 2026 será más complicado aún. Pero justo recogiendo lo que acaba de decir Roger Santa Cruz, el asunto de la reforma política y todo el manoseo que ha hecho el Congreso en la legislación nacional en diversos aspectos en los últimos años, obliga a que el gobierno próximo, ojalá que sea bueno, y la legislación mejor, repiense en revertir las cosas a la situación previa, o en todo caso corregir los errores cometidos. ¿Alcanzará el tiempo para todo lo que nos queda por hacer, por ordenar un poquito este país? ¿Qué dice usted?
Yo creo que tiempo va a sobrar. Lo que no sabemos es si vamos a tener la capacidad política de hacer los cambios que son urgentes por el bien del país, ¿no? Porque eso va a depender de los resultados electorales y de una hegemonía mayoritaria, ¿no es cierto?, de las fuerzas democráticas del país en ese nuevo Congreso. Y eso no está para nada garantizado, porque, digamos, hay demasiada fragmentación. Yo me remito a dos comentarios. Uno, el de Alfredo Torres de Apoyo, de Ipsos en realidad, que en base a, digamos, proyecciones que están haciendo, él cree que podríamos tener un resultado con 3 o 4 o máximo 5 grupos parlamentarios, ¿no? Y por tanto la mayoría del voto dispersado en fuerzas que no pasan la valla del 5% y que no logran tener un número mínimo de congresistas, porque ahora van a haber los dos requisitos. Y en esas condiciones, entonces, vas a tener una representación que no sea nada representativa y podemos imaginar un Congreso donde el fujimorismo esté representado porque tiene su voto duro, que Acuña esté representado, digamos, que Acción Popular o Somos Perú, y de repente alguien más. Y con un gobierno en minoría parlamentaria, como ha sido PPK y sus sucesores, y como ha sido Pedro Castillo y Dina, o sea, un poco más de lo mismo, ¿no es cierto?, en manos de esta coalición gobernante, reducida quizá, pero con los mismos actores claves. Entonces, por eso el llamado a ver la posibilidad de perfilar alianzas y hacerle una propuesta interesante al país, porque tampoco se siente una oposición, aunque esté dividida, una oposición que diga, oye, vamos allá para derogar las leyes pro crimen y pro impunidad, y vamos allá para hacer esto y esto y esto y esto. No se les escucha. Entonces, mira, es una gran oportunidad, estoy de acuerdo contigo en las elecciones del próximo año, pero ojalá que no sean una oportunidad perdida. Hay un riesgo muy alto, porque parte de la crisis es la crisis de representación general que también alcanza la oposición, ¿no? O sea, la desafección ciudadana hace que no hayan pues liderazgos alternativos tampoco cohesionados y consolidados y populares que salgan de esa intención de voto tan baja, ¿no? Entonces, sí es un llamado a la conciencia de los núcleos más serios de la fuerza democrática de hacer un esfuerzo de concertación, no para la segunda vuelta, para la primera, porque la segunda vuelta es solo el presidente. Probablemente ya sabemos que va a ser un presidente en minoría. Entonces, el poder va a seguir en el Congreso, por eso hay que hacer los esfuerzos mayores para ver si se pueden consolidar alianzas para la primera vuelta. Está con nosotros Natalia Vizcarra, de Radio Pachamama de Puno. Natalia, te escucha Roger Santa Cruz, politólogo desde Lambayeque, en el norte, y el exministro del Interior, Lino Costa. Adelante. Un gusto, muy buenas noches, con el doctor Roger y el doctor Lino Costa, de la ciudad de Puno también. Manifestar acerca de esta situación aquí, el panorama bastante candente en la región de Puno con respecto a las elecciones. Y algo así que hemos podido también recoger de la población, doctor Inés, acerca de que mucho se habla de que posiblemente se esté también trabajando y preparando esto. Por ejemplo, podemos hablar acerca de que ya nos está permitiendo, por ejemplo, la participación de Martín Vizcarra, entre otros candidatos, y se estaría preparando el terreno para el fujimorismo para la próxima contienda electoral del año 2026. Yo por eso tenía esta duda, si es que de verdad existe esta situación, se podría decir que se está preparando el terreno para poder facilitar el fujimorismo. Perdón, es para mí, ¿no? Sí, doctor. Mira, el problema es que Vizcarra está inhabilitado, ¿no? Tiene 2 inhabilitaciones del Congreso y yo creo que va a ser sentenciado máximo 1 o 2 meses. Y todo indica, a la luz de la evidencia que existe, que esa sentencia va a ser condenatoria. Porque las evidencias, él dice que no hay pruebas, pero eso es lo que dicen todos los investigados y los imputados. Pero entonces, sí, es parte de la estrategia, pero hay razones para esa exclusión, creo yo, en el caso de Vizcarra. No tanto las inhabilitaciones que son de naturaleza política, ¿no?
sino el proceso judicial que tiene los hechos de soborno cuando era gobernador regional, ¿no? Lamentablemente. A eso se suman otros intentos de sacar de carrera, por ejemplo, a Salvador de Solar o Vicente Ceballos, ¿no? Eso es evidente. Además, esta situación de tener 43 partidos es el resultado de haber dejado de lado la propuesta central que se hace en el contexto de la reforma política, Daniel, que es la de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, que eran un filtro para que los 43 solo pasen los que de verdad tienen respaldo y legitimidad ciudadana, ¿no? Y entonces, a falta de esas primarias, lo que están haciendo partidos como Fuerza Popular es ellos saben que tienen un voto duro de 7, 8, 9, 10% o 12%, y con eso, frente a la dispersión del resto del voto, pasan, y si pasan solo 3 o 4, van a pasar con una representación no de 10 votos. Es lo que ha dicho Transparencia, apoyándose en este estudio de apoyo. Ha sido un estudio exclusivo justamente para el tema parlamentario, y le ha dicho a los partidos, si no hacen alianzas se van a quedar fuera. A mayor oferta, menor representación en el Congreso. Tenemos 43 partidos que van a ir por las listas de diputados y senadores, pero podemos tener un Congreso con 2, 3 y hasta 4 partidos como máximo, por la valla y por el número de congresistas. Difícil escenario que nos toca vivir. Natalia, tu pregunta para Roger Santa Cruz, por favor. Bueno, esto también con respecto va al tema de la contienda electoral que se está esperando, también muy relacionado a la aprobación que se tiene actualmente por parte de la Presidenta de la República. Hay diferentes temas también que trataba de conversar también. Esto muy relacionado al contexto que tenemos, al menos en el sur del Perú, que actualmente se está viviendo. Actualmente hay un rechazo, principalmente a la renovación que se ha tenido ante el gabinete ministerial. Algo interesante, don Roger, es que aquí, al menos en el sur, hay un desacuerdo, un desacato. Vamos a entender de que acá en el sur, durante la protesta nacional que se ha llevado el día de ayer, ha habido una gran movilización, gran apoyo por parte del SUTEP, de todo el gremio de docentes. En esto ha habido un rechazo también grande hacia el ministro Morgan Quero. Sí, así es, hacia el ministro Morgan Quero y hacia muchos del gabinete. Pasa que Quero es uno de los portavoces del actual gobierno, ¿no? Ha sido característico por las férreas defensas que ha ofrecido, digamos, a la figura de la presidenta Dina Boluarte. Así también se han quedado otros de sus alfiles políticos dentro de este gabinete, y es normal que debido a los fuertes vínculos culturales que existen en el sur del país, esto pueda generar un descontento en la población, una población que además recuerda a la elevada número de cifras que tuvo durante el gobierno inicial de Dina Boluarte. Entonces, estamos ante un descontento bastante natural que puede traducirse, y que seguramente va a ser así, a través del canal electoral. Ahora, es necesario, como decía Gino, como decía nuestro anterior interlocutor, que que la ciudadanía pueda de alguna manera informarse para que los políticos improvisados no puedan capitalizar este tipo de situaciones y utilizarlas a su favor, y finalmente tengamos una nueva desilusión en este proceso electoral que se avecina, ¿no? Entonces, la desconfianza que hay de parte de la ciudadanía, sus instituciones, este desapego, está generando de alguna manera descontento que o se traduce en términos electorales o tiene un impacto social que de alguna manera podamos estar sufriendo en el futuro. Pero eso también va un poco relacionado al tema de que hay tal cantidad de partidos políticos. Está generando incluso algo de confusión en la población, ¿no? Que hay muchas que no se identifican con algunas ciertas agrupaciones. ¿Esto de qué manera también puede llegar a influir en la próxima contienda electoral? ¿Para quién tu pregunta dirigida? Para Roger. Es muy difícil, es como ir a una tienda y encontrar helado. Sí, ponía un ejemplo que es como ir a una tienda a buscar galletas y encontrar todas del mismo empaque, entonces no sabes cuál elegir, ¿no? De alguna manera. Entonces es
es una situación un poco complicada ponernos a elegir entre 40 opciones, teniendo en cuenta que básicamente la población va a tener una carga excesiva de información sobre la cual va a tener que tomar una decisión que si lo ponemos en términos matemáticos es de 1 entre 40. Entonces, va a ser muy, muy importante, como lo decíamos con anterioridad, también la capacidad que tengan los partidos políticos para comunicar, para poder generar ese apego nuevamente y tratar de recuperar la confianza perdida y de alguna manera conseguir los resultados electorales, ¿no? Entonces es una situación bastante compleja tanto para la ciudadanía como para los partidos políticos. Natalia, déjame agregar, si me permites, ¿hay tiempo, Daniel, todavía no? Claro que sí, con todo gusto. Solo cortito nomás, solo para ponerte el caso, y me corriges, Daniel, por favor, pero mira, por ejemplo, y yo sé que hay grupos importantes en Puno inscritos, ¿no? Y que tienen respaldo importante, y que la gente de Puno va a votar por ellos, pero necesitan, para entrar al Congreso, tener representación, necesitan dos cosas: tener el 5% del voto nacional al Congreso. Entonces, yo no sé si el voto de Puno solo, salvo que sea pues el 100%, pero no he hecho el ejercicio, no sé si llega a 5%. La población electoral de Puno como parte nacional necesita 5%, pero además necesitas... Tendría que votar todos por un candidato, además. A 7, o sea, el 5% del total de representantes, por ejemplo, a la Cámara de Diputados, eso es 6 o 7. Entonces, esa es una votación muy elevada, que difícil que la consiga sin alianza. Yo sé que las alianzas no son buenas y hay alianzas que son contraproducentes, pero digo, hay que hacer un esfuerzo para sumar, porque tampoco es que hay 43 formas de ver el país, ¿no? O sea, de repente no hay dos, pues no tenemos una tradición de sistema bipartidista, 5, 6, hasta 8, pero 43. Entonces lo que va a pasar es que va a haber mucha gente que va a votar y solo consigue, digamos, el 3%, y eso no van a tener ninguna representación parlamentaria, y van a haber muchos como esos con ciudadanos que no tengan ningún representante en el Congreso, con lo cual el problema de representación es todavía más grave, y eso va a elevar el voto de los que sí pasan el 5%, que aunque tengan 6, de repente terminan con el 15% de los curules. Ya pasó aquí, ya pasó en Chiclayo 2 veces, con la misma persona además. La actual alcaldesa de Chiclayo fue candidata al Congreso liderando la lista de Juntos por el Perú en las elecciones complementarias, después de la disolución de Vizcarra, del cierre del Congreso de Vizcarra, y tuvo la más alta votación en Lambayeque, pero no llegó al Congreso porque su partido no pasó la valla. Y la segunda vez, para el 2021, también tuvo la más alta votación en Lambayeque, arrasó en todas las urnas, pero su partido la distribución de cupos no le alcanzaba para él. Entonces ya hemos tenido esa experiencia y ahora va a ser más complicado todavía, porque vamos a tener, bueno, diputados por cada circunscripción electoral, pero senadores nacionales y además senadores departamentales. Entonces la gente va a estar tan confundida al momento de votar que no vamos a saber por quién, cómo marcar, si en línea horizontal, si podemos cruzar. Es tan complicado el escenario que lo que vamos a tener es un Congreso con muy poca representación, la torta distribuida entre los mismos de siempre, y nada va a cambiar. Tal parece que ese es el escenario. Comentarios finales de Roger Santa Cruz, por favor, y después del exministro Gino Acosta. Bueno, que es bastante importante el hecho de poder reflexionar nuevamente nuestro voto, o sea, si premiar o castigar a las autoridades que venimos teniendo. Va a ser muy complicado, lo hemos dicho a lo largo de la entrevista, la oferta es demasiado copiosa, pero tenemos que hacer ese esfuerzo, tenemos que finalmente tratar de establecer la búsqueda de consensos entre la ciudadanía para poder, de alguna manera, tratar de revertir esta situación. ¿Es difícil? Lo es. Va a ser todo un reto, seguro que sí, pero no podemos decaer en la búsqueda de mejorar nuestras instituciones, en la búsqueda de mejorar nuestra democracia también, que está bastante venida menos últimamente, y sobre todo, como lo he dicho, no solamente buscar paliativos, sino buscar soluciones reales, soluciones que puedan abordar la estructura del problema
y de alguna manera generar las reformas que hemos venido postergando durante tanto tiempo, ¿no? Esto evidentemente va a ser un esfuerzo que parta desde la sociedad civil, pero que también tienen que acompañar nuestras autoridades. Hay una frase muy bonita y bastante ilustrativa que dice que la sociedad es el contenido y la política es el continente. Es decir, quien permite estructurar de alguna manera la forma en la que vivimos. Es momento que la política pueda realmente ofrecernos ese tipo de soluciones a las necesidades que tanto aquejamos. Don Gino Costa, su comentario final, por favor. Ojalá que esta oportunidad de las elecciones del próximo año sean eso y no una decepción, ¿no? Y eso depende de nosotros y de la responsabilidad de nuestro voto, pero también depende de la oferta. Y la oferta no ayuda para un debate alturado y para facilitar la tarea de los ciudadanos, como ha dicho Natalia, de escoger, porque tiene tanto que, ¿no? Y a lo mejor te gusta y hay muchos que le gusta eso, pero no son lo suficiente como para llevar una bancada al Congreso. Entonces, creo que en manos de los líderes opositores serios y democráticos está trabajar en darle, ¿no? En acercar por lo menos a los más parecidos, porque si hay diferencias, obviamente en la oposición a esta coalición gobernante hay muchas diferencias, pero entre los más parecidos, pues la izquierda tiene que buscar sus acercamientos, el centro político tiene que hacer lo suyo, incluso la derecha también, ¿no? Pero yo llamo al centro, digamos, que me parece que es lo que está menos representado y más fragmentado, y ahí no veo yo esfuerzos serios, ¿no? Por sentarse a ver de qué manera se suma y se le hace una propuesta clara al país, porque si no va a ser terrible, porque vamos, a pesar de los altos niveles de desaprobación, la gente que esté en el poder se va a quedar en el poder, si es que no nos organizamos bien para enfrentar el proceso electoral, ¿no? Y yo creo que eso pasa por alianzas. Han sido muy amables de compartir sus opiniones con nosotros. Vamos a tener que repetir esta misma dinámica con ustedes mismos además, porque hay mucho de qué comentar en momentos en los que el país, además de tranquilidad, seguridad y paz, necesita norte, necesita mirar hacia un objetivo compartido de desarrollo, pero integrando lo que tenemos, que lo mejor que tenemos es nuestro capital humano, pero lamentablemente en estos momentos está tan disperso, hay 43 ideologías en el Perú, es imposible aquello, pero lamentablemente la clase política lo asume de esa manera. Y allí está el serio problema de la gobernabilidad en el país. Natalia, tu mensaje final para cerrar esta mesa de la Red de Medios Regionales del Perú. Bueno, ya para finalizar, efectivamente, como lo venías mencionando, Daniel, hay una gran responsabilidad por parte de la población para poder elegir de manera correcta a nuestros próximos representantes para las siguientes elecciones. Un fuerte abrazo para ti, Natalia, hasta Puno, para don Gino Costa en Lima. Gracias. Y para Roger, que bueno, a Roger sí lo puedo abrazar porque está muy cerca aquí, somos hijos de la misma tierra, Chiclayo. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias, Daniel. A los medios de la red por conectar. Natalia. Buenas noches, nos encontramos el próximo jueves con otra mesa, otros conductores además, de análisis de la realidad nacional desde las regiones. Muchas gracias.